Así que ustedes probablemente no sepan esto, pero he estado usando Mac para editar mis videos y hacer todo en mi flujo de trabajo durante mucho tiempo, pero quiero revisar la computadora de nuevo, así que compré esta computadora de Best Buy y se llama iBuyPower Slate Mesh Gaming PC. Como sabéis, vamos a conocer todas las especificaciones, pero solo quería sacarlo de la caja para que podamos echar un vistazo más de cerca, porque la última vez que lo vi fue hace unos meses y estaba en el almacén. Creo que sería una gran computadora para empezar a mostrar algunos juegos básicos en algunos de los televisores que revisamos en este canal. Ahora, sé que hay muchas computadoras más potentes en el mercado que van a destruir esta computadora, pero el hecho es que solo estoy aprendiendo cómo usar una computadora de nuevo y en lo que respecta a las computadoras personales, creo que es un buen punto de partida y me aseguré de que tiene algunas buenas especificaciones y vamos a hablar de eso más adelante en el video. Ahora es el momento de la gran revelación. Ahora esto tiene suficiente protección aquí, así que vamos a sacar todo para que podamos básicamente mirar la placa base y todo lo que hay dentro. Ahora algunas personas han visto que aquí no hay tornillos para quitar la cubierta trasera, pero básicamente hay estos pequeños clips en el vidrio que se mantienen en su lugar con mangueras y todo lo que tenemos que hacer es tirarlo así y el vidrio sale y sacar el material de embalaje de ahí. Y entonces tenemos el interior del ordenador que se ve bien en general y entonces podemos tirar el otro lado para que podamos ver el interior del ordenador. Ahora bien, si miras la parte posterior, verás que el cableado es muy sencillo, pero quiero señalar que sí tiene una caja para dos SSD porque siempre me pregunto si están en la parte inferior de los lados. Una vez más, hace mucho que no uso una computadora. Ahora aquí están los cables de alimentación y datos y luego las ranuras. Por lo tanto, puedes agregar dos unidades de estado sólido deslizándolas en estas pequeñas ranuras y luego ejecutar la energía allí, y así es como agregas almacenamiento adicional. Ahora, cuando nos damos la vuelta, podemos mirar la CPU y la GPU. Este es impulsado por Intel, no por AMD. En cuanto al procesador, este es el Intel Core i7. Este es un 14.700 grados Fahrenheit y aquí hay un buen ventilador de enfriamiento pequeño y un ventilador al lado. Y este es un procesador de 20 núcleos que funciona a 5.4 GHz. También tiene un caché L de 33 Hz y una potencia base de 65 vatios para una potencia máxima de 219 vatios. Ahora hablando de memoria, quiero obtener un poco más, así que tiene 216 GB de tarjeta, que es DDR5, y estos se ejecutan en 5 en 200 MB. Así que para mi aplicación deberían ser rápidos y se llaman T-Forza Delta. La configuración es una tarjeta de 216 GB y tiene luces RGB para darle un efecto especial. Por supuesto, ahora hay tarjetas gráficas más rápidas, pero cuando compré esta tarjeta gráfica quería ahorrar un poco de dinero, así que usa GeForce RTX 560 que tiene 8 GB de memoria y esta GPU admite núcleos CUDA de 3080. Tiene una velocidad de reloj de 200 y 180 MHz, soporta 4K hasta 180 Hz y 8K hasta 165 Hz DSC en almacenamiento remoto. Elegí el disco duro A1 TB NVMe SSD. Como se puede ver en la placa base, este disco duro es fabricado por AGI Gear. Utiliza el factor de PCI Gen 4x4. La interfaz es M.2/800, que tiene una velocidad máxima de 500-200 MB por segundo y una velocidad de escritura en la parte posterior de 4700 MB por segundo. Esta computadora tiene 4 USB. Explicaré estos rojos en un momento. A1 GB Ethernet USB-C. Aquí también hay un receptor para Wi-Fi, tendrá una salida de fibra óptica y aquí hay algunos conectores para la salida estéreo. Este RTX 560 tiene una salida HDMI 2.1 y 3 puertos de pantalla 1.4. La última vez mencioné por qué el USB rojo es importante, porque este nuevo USB rojo puede soportar hasta 10 gigabits por segundo. Para acceder rápidamente a la parte superior tenemos un botón de encendido, otros dos USB 2 puntos o para el micrófono de auriculares y otra conexión USB-C. Ahora vamos a poner todo junto para que podamos probar a este chico malo. A ver cómo se comporta. Vamos a seguir con los accesorios y ya está. Ahora viene con este ratón para juegos. Es básico, pero tiene una rueda en la parte superior con un botón y dos teclas en la parte inferior. Ahora, no estoy seguro del PPI en él, pero es cableado. Y básicamente es lo que se ve. Tiene el logotipo que coincide con la computadora. Y también viene con este teclado con cable.
Lo genial de este teclado es que en realidad es muy silencioso, por lo que puedes hacer todos los pasos. Ahora, no he pensado en una manera de cambiar su color, pero al menos tiene un aspecto rojo agradable. Esto es ideal si juegas con las luces apagadas. Puedes ver que las teclas son muy brillantes y detalladas, por lo que puedes distinguir todas las diferentes funciones que quieres realizar mientras juegas. Viene con una antena Wi-Fi, por lo que puede obtener alta velocidad incluso si está conectado con Wi-Fi. Estoy emparejando este ordenador con un MSI MPG 321 RQD. Soporta hasta 144 Hz, tiene un milisegundo de latencia de entrada, hasta 600 nits de brillo máximo y es compatible con G-Sync. Tiene diodos emisores de luz en la parte posterior y el famoso logotipo MSI en la esquina. Al presionar el botón en la parte posterior, verás este sistema de menú más avanzado y puedes ver que es 4K a 144 Hz. HDR está activado y luego puedes ir a estas diferentes configuraciones que incluyen ver los colores avanzados, tus fotogramas, el tiempo de respuesta. Tienes un modo Pro, por lo que está precalibrado, como puedes ver allí, y luego tienes la imagen, tu fuente de entrada y algunas otras teclas en la parte inferior, incluyendo luces RGB y cosas así. Ahora, cuando se trata de pantallas, en términos de soportes de montaje incorporados, no tienes muchas opciones, como no puedes girar la pantalla para hacerla vertical, pero puedes bajarla o elevarla y puedes girarla hacia adelante y hacia atrás si lo necesitas para encontrar el mejor ángulo de visión. Ahora, este monitor tiene una fuente de alimentación incorporada, por lo que no tienes que montar un freno de alimentación en el costado. Tiene múltiples entradas. Ahora, el HDMI 1 aquí admite CC, es HDMI 2.1 como este, pero no admite CT. También tiene una entrada de puerto de pantalla 1.4 y una conexión USB-C. Si vas a conectar KVM, tienes 4 USB 2 puntos o aquí y una salida para auriculares que se puede utilizar para altavoces externos. Ahora vamos a llamar un poco de software para que podamos ver cómo esta computadora realmente funciona. Estoy probando esta computadora con Geekbench y es 2866 para un solo núcleo y 1773 para múltiples núcleos. También quiero señalar que la puntuación pública de CL es de 123.525. También fui a comprobar el banco Sena, que es un procesamiento de núcleo único. Como puedes ver aquí, vence al Apple M1, pero hay procesadores más rápidos en el mercado. También supera al núcleo AMD Zen 88, así como algunos otros procesadores, pero no veo ninguno de los más nuevos en esta lista. Cuando cambiamos a múltiples núcleos, puedes ver que se clasifica un poco como el cuarto lugar aquí. También hay algunos procesadores como el Apple M1 Ultra y el Intel C9W3265 que lo superan. Intel tiene este procesador en particular que puede usar para overclocking la computadora, se llama Utilidad de Sintonización Extrema o ETU, que descompone todos los núcleos, las funciones de RAM, y aquí puede ver que muestra la temperatura de la CPU. Si vas aquí para sintonización avanzada, aquí es donde puedes hacer todo el overclocking, pero no lo haremos en este video. Ahora también hay la prueba de estrés y como se puede ver aquí, sí pasó, y estos son los diferentes gráficos cuando hizo esta prueba, y en general esta computadora en realidad está funcionando muy bien. Si nos fijamos en los puntos de referencia, obtenemos una puntuación de 80 a 60 que puedes comparar en línea, pero cuando haces clic en esto tienes que iniciar sesión en la cuenta. En términos de velocidad, las unidades NVMe aquí son bastante buenas, pero no tan rápidas como esperaba. Quiero decir, ahora conseguimos alrededor de 498, la velocidad correcta es 20 y 12, así que eso puede afectar cuando juega el juego, pero para mis propósitos debería hacerlo bien. Antes de terminar este video, solo quiero que sepan que hay muchas pruebas que se pueden hacer en una computadora, pero quiero hacer una larga historia corta porque esto no va a convertirse en un canal de computadora. La razón por la que quise hacer este video es porque estamos haciendo la transición a nuevos televisores y además de esto quería llevarlo a PC para poder comenzar a hacer algunas pruebas de 144 Hz en algunos televisores más nuevos y no he podido hacerlo en Xbox y PS5. Así que si tienes algún juego que puedes recomendar a los nuevos usuarios, déjalo en los comentarios a continuación. Ahora en lo que respecta a este sistema, si decides que quieres recoger uno, no hay problema en no recogerlo. Esta computadora se vende por alrededor de $12,199 y si estás interesado en este tipo de cosas, este monitor se vende por alrededor de $750, pero voy a dejar todos esos enlaces en la descripción a continuación porque muchas personas pueden querer comenzar con una computadora como esta solo para entrar en el juego.
Dicho esto, detrás de la cámara sí tengo el nuevo TCL X11L. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre ese televisor, hágamelo saber porque esperaré hasta que me mude a la nueva oficina antes de empezar a filmar televisores en ese piso. Muchas gracias por verlos, realmente aprecio su apoyo. Solo quédate conmigo unas semanas más y una vez que nos traslademos, verás algo en este canal que nunca has visto antes. Soy Tech Steve, muchas gracias por mirar, nos vemos en el próximo episodio. Paz.